Buenas tardes. Esta es una presentación para la Universidad de Celaya, Guanajuato, para la materia de redes empresariales, con el tema de redes virtuales VLANs y protocolos virtuales TRUNCAL, de la maestría Tecnologías de la Información, y es presentada por Raúl Calva Esparza. Espero que sea de su agrado. Comenzamos. Muy buenas tardes. Esta presentación es para la materia de redes empresariales de la maestría Tecnologías de la Información de la Universidad de Celaya, Guanajuato. Estará presentado por Calva Esparza Raúl, su anfitrión, con la fecha 19 de marzo de 2015. En este video trataremos temas de redes virtuales y protocolo virtual troncal. Trataremos de explicar estos temas para su mayor comprensión. Comenzamos. ¿Qué es una red VLAN? A continuación vemos una imagen donde podemos ver una red VLAN segmentada por suiteo. ¿Qué es una VLAN? Virtual Local Network se encuentra conformada por un conjunto de dispositivos de una red, los cuales funcionan de igual manera como lo hacen los de una VLAN, pero con la diferencia de que las estaciones que constituyen la VLAN no necesariamente deben estar ubicadas en el mismo segmento físico. Básicamente la VLAN es una subred definida por un software y es considerada como un dominio de un broadcast. Bases de la tecnología del switch. Podemos ver una imagen donde hay un router con 3 switches. La tecnología de los switch es muy similar a la tecnología del bridge. En este caso, el bridge se encarga de unir dos segmentos de una red con diferentes subcapas de MAC, copiando tramas de un lado a otro. En este caso, que sea necesario, respetando el formato de encabezado de la misma. Como los bridge, los switch conectan dos segmentos de red de acuerdo a una tabla de direcciones MAC para saber en qué segmento transmitir la trama entrante sobre Ethernet. Se mejora la utilización del ancho de banda del medio de transmisión al segmento de red en un dominio de colisión y selectivamente transmitir el tráfico presente al segmento adecuado. Igualmente importante, los routers son vitales para la tecnología del switcheo, ya que de ellos depende la comunicación entre los grupos de trabajo definidos
para cada VLAN. Además, proveen de un acceso a recursos distribuidos, tales como servidores de correo, bases de datos y aplicaciones específicas. Adicionalmente, conectan partes de la red que generalmente están segmentadas de la manera tradicional y permiten un acceso remoto a través del enlace WAN. Hablemos un poco de las características de la VLAN. Los grupos de trabajo en una red han sido creados hasta ahora por la asociación física de los usuarios en un mismo segmento de la red o en un mismo concentrado o hub, como consecuencia directa de la forma tradicional de crear grupos de trabajo. Estos grupos comparten el ancho de banda disponible y los dominios de broadcast, así como la dificultad de gestión cuando se producen cambios en los miembros del grupo. Aún más, la limitación geográfica que supone los miembros de un grupo determinado deben estar situados adyacentemente por su conexión al mismo concentrador o segmento de red. Los esquemas VLAN, Virtual LAN o red local virtual proporcionan los medios adecuados para solucionar la problemática por medio de la agrupación realizada en forma lógica, en lugar de física. Sin embargo, las redes virtuales siguen compartiendo las características de los grupos de trabajo físico, en el sentido de que todos los usuarios comparten su dominio de broadcast. La diferencia principal con la agrupación física es que los usuarios de las redes virtuales pueden ser distribuidos a través de una red LAN e incluso situados en distintos concentradores de la misma. Los usuarios pueden así, a través de la red, manteniendo su pertenencia al grupo de trabajo lógico. Por otro lado, al destruir a los segmentos de un mismo grupo lógico, a través de diferentes segmentos, se logra como consecuencia directa el incremento del ancho de banda en dichos grupos de usuarios. Además, al poder distribuir a los usuarios en diferentes segmentos de red, se puede situar puentes y ruteadores entre ellos, separando segmentos con diferentes topologías y protocolos. Por ejemplo, se puede mantener diferentes usuarios del mismo grupo, unos con FDDI y otros con Ethernet, en función tanto de las instalaciones existentes como del ancho de banda que preside cada uno de ellos, por su función especializada dentro del grupo. Todo ello, por supuesto, manteniendo la seguridad deseada en cada configuración por la administración de la red. Se puede permitir o no el tráfico de las VLAN entre y salgan desde otras redes, pero se puede llegar todavía más lejos. Las redes virtuales permiten que la ubicación geográfica no se limite a diferentes concentradores o plantas del mismo edificio, sino a diferentes oficinas intercomunicadas mediante redes WAN o MAN a lo largo de países y continentes, sin ninguna limitación más que las que impone la administración de dichas redes. Tipos de VLANs existentes. Existen varias formas de definir una VLAN, las cuales pueden dividirse en 4 tipos generales, que a continuación veremos. Basadas en direcciones MAC. Como su nombre lo indica, se basan en las direcciones de hardware presentes en cada tarjeta de red de cada equipo. Esto es a nivel de capa 2 del modelo OSI, específicamente en la subcapa MAC, es decir, aprovechando que los switch operan con tablas de direcciones MAC,
Estas mismas tablas se pueden agrupar de tal manera que se pueden conformar grupos de trabajo y así crear una VLAN. Algunas características son los dispositivos Mac asignados a una VLAN en base a su dirección. Inicialmente, todos los nodos deben ser configurados para pertenecer a una VLAN. Después de la sindicación, el seguimiento automático de las direcciones es posible, dependiendo de la solución específica del vendedor. Provee un alto grado de seguridad. Hablaremos de las que están basadas en agrupaciones de puertos. En este caso, se definen grupos de trabajo de acuerdo a las agrupaciones de los puertos existentes en los switch, es decir, los puertos 1, 2 y 3. Pertenecen a la VLAN A y el 4 y 5 a la VLAN B. Esto inicialmente se implementó en un solo switch. Luego la segunda generación se orientó a realizar múltiples switch tal y como se representa enseguida. Esta es la manera más común de definir los grupos de trabajo de una VLAN. Su facilidad depende de la inteligencia de cada switch. A pesar de esto, se crea una pequeña dificultad al intentar mover un equipo de puerto a otro, ya que hay que tener en cuenta que los VLAN pertenecen antes de hacer el cambio, es decir, fácilmente se pueden cambiar de una VLAN a otra, solo con el hecho de mover a un usuario de un puerto a otro. Además, implementar las VLANs sobre múltiples switch se necesitan protocolos de diseñalización entre ellos, lo que se convierte en un aumento de la utilización del ancho de banda. Modelo basado en la capa 3 del modelo OSI. En este caso existen dos posibilidades. La primera está basada en las direcciones IP y la segunda están basadas en tipos de protocolos de la capa 3. De esta manera, desde el punto de vista del switch, este inspecciona los números de la IP de las tramas que le llegan o simplemente sirven de puente entre las VLANs definidas para diferentes protocolos. No se lleva a cabo ningún tipo de ruteo o algo similar. Debido a esto, algunos proveedores y fabricantes incorporan ciertas inteligencias a su switch, basadas en grupos multicast. En este caso, lo que sí se tiene es un conjunto de direcciones IP, al cual le lleguen paquetes vía multicast, multiprogramación de paquetes de información. Estos paquetes son enviados a las direcciones proxy, que para a partir de aquí se definan las direcciones IP que están autorizadas a recibir el paquete. Esto se hace dinámicamente. Cada estación de trabajo obtiene la oportunidad de escoger un tipo particular del grupo con las direcciones IP multicast, respondiendo afirmativamente a la notificación tipo broadcast. Esto se presenta que las VANs trascienden a conexiones a nivel WANs.
Vamos a ver qué es una LAN virtual o VLAN. Una VLAN es una agrupación lógica de recursos y usuarios definidos administrativamente conectados a un switch. También son pequeños dominios de broadcast. Una VLAN efectivamente es un pequeño dominio de broadcast, como lo veremos más adelante. Y las VLAN pueden ser organizadas por ubicación de los usuarios, las funciones que ejercen los usuarios, o por departamentos o por aplicaciones y protocolos. Las VLAN presentan varias ventajas. Entre ellas podemos ver que simplifican la administración de la red, flexibilidad y seguridad. Primeramente, debemos de recordar que un switch, fíjense que este es un switch, el switch segmenta el dominio de colisión, pero no segmenta el dominio de broadcast. Lo que significa que si segmenta el dominio de colisión tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 dominios de colisión en esta red, pero tenemos un solo dominio de broadcast aquí. Todos estos equipos están en el mismo dominio de broadcast. Cuando implementamos la tecnología de VLAN, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Cuando implementamos VLAN, agrupamos los equipos en dominio de broadcast diferente. Por ejemplo, yo puedo decir que la computadora A y B van a pertenecer a la VLAN 2. La computadora C y D van a pertenecer a la VLAN 3. La computadora E y F van a pertenecer a la VLAN 4. Y estos dos teléfonos IP van a pertenecer a una VLAN que se va a llamar VoIP. Fíjense que yo tengo aquí 4 VLAN en esta red. Por lo tanto, las máquinas que se encuentran en la misma VLAN son las que se pueden comunicar entre sí. Es decir, E y F se pueden comunicar entre ellas dos, pero ellas dos no pueden comunicarse con nadie que esté fuera de la VLAN. Para que dos VLAN se puedan comunicar se necesita un router que haga la función de inter-VLAN routing, que en este diagrama no lo tenemos actualmente. Pero básicamente esto es una VLAN. Ahora, ¿por qué las VLAN simplifican la administración? Simple, porque podemos, a través de la configuración de un switch, simplemente asignar los puertos a la VLAN correspondiente y así agrupamos todo lo que son los usuarios que comparten recursos, lo ponemos en la misma VLAN. Y también agrega la parte de seguridad, porque por ejemplo, si yo tengo, vamos a limpiar aquí la pizarra primero. Vamos a asumir que yo tengo aquí vamos a asumir que tengo aquí un servidor. Y este va a ser el server de contabilidad. Vamos a ponerle accounting. Este es el servidor de contabilidad. Y estos dos usuarios son usuarios de contabilidad, accounting. Por lo tanto, yo hago una VLAN que se llama accounting, que será la VLAN 2 aquí, por ejemplo. Y vamos a asumir que el resto de los usuarios, que será la PCA, la B, la C y la D, son usuarios de otros departamentos que no tienen necesariamente que tener acceso al servidor de contabilidad. Entonces, con la VLAN yo puedo colocar el servidor de contabilidad en la VLAN 2 y solamente los usuarios que tengan acceso o que estén en la VLAN 2 pueden tener acceso al servidor de contabilidad. Los demás usuarios no van a poderse conectar al servidor de contabilidad. Esa es la parte de seguridad que le agrega a las VLAN, ya que yo puedo segmentar cuáles son los recursos, o sea, puedo hacer una segmentación a nivel de capa 2, de layer 2,
puedo hacer una segmentación a nivel de capa 2 en el modelo OSI de cuáles son los recursos que los usuarios van a tener acceso por la red. Y todo esto yo lo hago en la configuración del switch. Yo simplemente creo mi VLAN en el switch y luego asigno los puertos que voy a colocar en la VLAN. La parte de flexibilidad es que prácticamente la VLAN me permite tener una ventaja inmensa en el sentido de que, vamos a suponer que yo tengo aquí, déjame cambiar el lápiz. Vamos a suponer que tenemos aquí, tenemos otro switch. Y este otro switch se encuentra en el piso número 2 del edificio, piso 2. Y este está en el piso 1, vamos a suponer, piso 1. Y aquí en este otro switch hay la PCM y aquí está la PCH. Imagínense que en el piso 1 yo tengo personas que trabajan en el departamento de Human Resources, recursos humanos. Pero también tengo en el piso 1, vamos a suponer que B y C son del departamento de recursos humanos, pero en el piso 2 no hay espacio físico para que los usuarios B y C estén físicamente con sus computadoras junto con sus compañeros del departamento de recursos humanos. Ahora, ¿qué yo hago? Yo coloco la PC, los puertos a las cuales están conectados la PCB y la PCC, los puedo colocar en la VLAN de recursos humanos. Y la PCM y la PCH también yo la coloco en una VLAN de recursos humanos. Human Resource, vamos a ponerle la VLAN, el número 5, la VLAN 5, aquí la VLAN 5. Estos 4 usuarios, aunque se encuentran físicamente dispersos en el edificio y no están en el mismo departamento, pero los 4 comparten la misma información y tienen los mismos intereses y quizás comparten las mismas aplicaciones. Y la tecnología de VLAN me permite a mí colocarlos a todos ellos en un grupo lógico igual para que compartan recursos entre ellos y yo no tenga que moverlos físicamente y tenerlos juntos en el mismo departamento. Esta es la flexibilidad que da la tecnología de VLAN, que prácticamente a mí no me importa dónde se encuentre un usuario físicamente en comparación con otro, sino que simplemente yo coloco los puertos de esas máquinas que manejan esos usuarios, yo lo coloco en la misma VLAN y automáticamente se encuentran en la misma VLAN, ellos se encuentran en la misma red lógica, aunque ni siquiera estén conectados al mismo switch. Como por ejemplo en este caso, este es el switch A y este es el switch B, que están en switch diferentes. Y de igual manera la tecnología de VLAN me permite a mí, aunque estén en el mismo switch, lo puedo separar, como mencioné anteriormente. Yo puedo poner a A y a E, estas dos PC, en la VLAN 4 y estos usuarios no se van a comunicar con ellos, con lo de la VLAN 5, ni con el resto, al menos que yo instale un router aquí y a través del router yo puedo hacer la función de inter-VLAN routing, es decir, que el router me sirva de default gateway para la VLAN 4 y para la VLAN 5, pero yo en el router establezco medidas de acceso a través de los Access List Control. Yo puedo entonces filtrar cuál máquina puede comunicarse con cuál máquina en una VLAN, pero eso es un tema que vamos a ver en ese tipo de configuración la vamos a ver en este tema de VLAN. Pero prácticamente estas son las ventajas de una VLAN y esto es lo que es una VLAN en la vida real. Muy bien, llegamos al punto final de este tema. Vayamos con las conclusiones.
Las VLAN permiten que un administrador agrupe varios dispositivos lógicamente para que funcionen como una propia red. Se usan para segmentar los dominios de broadcast. Algunos de los beneficios que vamos a tener con una VLAN son reducción de costos, seguridad, mayor rendimiento y mejor administración. Los tipos de tráfico de una VLAN van a incluir datos, voz, protocolos de red y administración de red. La comunicación entre diferentes VLANs requiere el uso de router y switch. Enlaces troncales. Varias LAN usan conductos comunes para comunicaciones entre las VLAN. EEE 802.1q es el protocolo de enlace troncal estándar para las VLANs. Usa etiquetado de tramas para identificar las VLANs a las que pertenecen las tramas. No etiqueta tráfico de VLANs nativas. Muy bien, pues continuemos con el siguiente tema, que es protocolo virtual troncal. Bueno, hablaremos de la historia del enlace troncal. La historia del enlace troncal se remonta a los orígenes de la tecnología radiales y telefónicas. En la tecnología radial, un enlace troncal es una sola línea de comunicaciones que transporta múltiples canales de señales de radio. En la industria telefónica, el concepto de enlace troncal se asocia con la ruta o el canal de comunicaciones telefónicas entre los dos puntos. Generalmente, uno de estos dos puntos es la oficina central. El concepto utilizado en la industria radial y telefónica luego fue adoptado para las comunicaciones de datos. Un ejemplo de ello, una red de comunicaciones es un enlace backbone entre un MDF y un IDF. Un backbone se compone de varios enlaces troncales. En la actualidad, el mismo principio del enlace troncal se aplica en las tecnologías de comunicaciones de redes. Un enlace troncal es una conexión física y lógica entre dos switches a través del cual viaja el tráfico de red. Hablaremos de los conceptos Como se ha mencionado anteriormente, un enlace troncal es una conexión física y lógica entre dos switches, a través de la cual se transmite el tráfico de red. Es un único canal de transmisión entre dos puntos. Generalmente los dos puntos son centros de conmutación. En una red conmutada, un enlace troncal es un enlace punto a punto que admite varias LAN. El enlace troncal agrupa múltiples enlaces virtuales en un enlace físico. Esto permite que el tráfico de varias VLAN viajen a través de un solo cable entre los switches. Hablaremos de operaciones del enlace troncal. Los protocolos del enlace troncal se desarrollan para administrar las transferencias de tramas de distintas VLAN en una sola línea física de forma eficaz. Los protocolos del enlace troncal establecen un acuerdo para la distribución de tramas a los puertos asociados en ambos extremos del enlace troncal. Los dos tipos de mecanismos del enlace troncal que existen en el filtrado de tramas y el etiquetado de tramas, la IEEE adoptó el etiquetado de tramas como el mecanismo estándar de enlace troncal. Los dos esquemas de etiquetado más comunes
para los segmentos Ethernet son ISL y I802.1Q. ISL es un protocolo propiedad de Cisco y 802.Q es un estándar de la IEEE, que es el punto central de esta sección. VLANs y el enlace troncal. El estándar IEEE 802.1 establece el etiquetado de tramas como el método para implementar las VLANs. El etiquetado de tramas VLAN se ha desarrollado específicamente para las comunicaciones conmutadas. El etiquetado de trama coloca un identificador único en el encabezado de cada trama a medida que se envía todo el backbone de la red. El identificador es comprendido y examinado por cada switch antes de enviar cualquier broadcast o transmitir otro switch, router o estaciones finales. Es importante que un enlace troncal no pertenece a un VLAN específica. Un enlace troncal es conductor para las VLAN entre los switch y los routers. Con la ISL, la trama Ethernet se encapsula con un encabezado que contiene un identificador VLAN. A continuación hablaremos de la historia de BTP. El protocolo de enlace troncal VLAN, más conocido como BTP, fue creado por Cisco para resolver los problemas operativos en la red conmutada con las VLAN. Es un protocolo propiedad de Cisco. A medida que las organizaciones crecen y se agregan switches adicionales a la red, cada nueva red debe configurarse manualmente con la información de la VLAN. La asignación incorrecta de una sola VLAN puede causar dos problemas potenciales: conexiones cruzadas. La VLAN, debido a las incongruencias de las configuraciones de la VLAN, errores de configuración de VLAN entre entornos de medios mixtos, por ejemplo, Ethernet e interfaz de datos distribuida por fibra FDDI. Con BPT, la configuración de la VLAN se mantiene unificada dentro de un dominio administrativo común. Además, la BTP reduce la complejidad de la administración y el monitoreo de redes que tienen la VLAN. Hablaremos de los conceptos del BTP. El concepto de VTP es mantener la configuración de las VLAN de manera unificada en todo un dominio administrativo de red en común. BTP es un protocolo de mensajería que usa tramas de enlace troncal de capa 2 para agregar, borrar y cambiar el nombre de las VLAN en un solo dominio. BTP también admite cambios centralizados que se comunican a todos los demás switches de la red. Los mensajes VTP se encapsulan en las tramas del protocolo de enlace interswitch, más conocido como ISL, propiedad de Cisco, o la IEEE 802.1Q, y se envía a través de enlaces troncales a otros dispositivos. En el caso de las tramas IEEE 802.1Q, se usa en el campo de 4 bytes para etiquetar la trama. Ambos formatos transportan e identifican de la VLAN. Hablaremos cómo implementar el VTP. Con BTP, cada switch publica en sus puertos troncales su dominio de administración, número de revisión de configuración,
Las VLAN que conocen y determinados parámetros por cada VLAN conocidas, estas tramas de publicación se envían a una dirección multicast, de modo que todos los dispositivos vecinos puedan recibir las tramas. Sin embargo, las tramas no se envían mediante los procedimientos de puenteo normales. Todos los dispositivos en el mismo dominio de administración reciben información acerca de cualquier nueva VLAN que se haya configurado en el dispositivo transmisor. Se debe crear y configurar una nueva VLAN con un dispositivo solamente en el dominio de administración. Todos los demás dispositivos en el mismo dominio de administración automáticamente reciben la información. Existen dos clases de BTP: peticiones de cliente que desean obtener información en el momento de arranque y respuesta de los servidores. Existen tres clases de mensajes BTP: peticiones de publicación, publicaciones de resumen, publicaciones de conjunto. Determinadas acciones pueden desencadenar publicaciones de subconjuntos: la creación o eliminación de VLANs, suspensión o activación de VLANs, cambio de nombre de VLANs, cambio de unidad máxima de transmisión de las VLANs. Vayamos a las conclusiones de VTP. Muy bien. Aprendimos que BTP simplifica la administración de la VLAN por medio de múltiples switches. Al repetir las configuraciones de VLAN entre switches, un dominio BTP define qué switches en una red deben configurarse de manera similar con respecto a la configuración de VLANs. Un switch Cisco se puede configurar para uno de tres métodos operativos de BTP: servicio, cliente o transparente. El modo de servicio BTP permite la creación, eliminación y modificación de VLANs. El modo cliente BTP emitirá la modificación de las VLANs y solo puede recibir información de las VLAN a través de las publicaciones de BTP. El modo transparente de BTP permite la creación, eliminación y modificación de las VLAN locales incluidas en la VLAN de rango extendido. La información de la VLAN no está sincronizada con otro switch. Se pueden usar contraseñas BTP para limitar la sincronización entre switch, configurándolos con el mismo dominio BTP. La depuración de BTP puede mejorar el ancho de banda generalmente sobre los enlaces troncales mediante la limitación de tráfico de saturación que contiene las BTP activas específicamente en el tráfico de saturación. Siempre verifique que su configuración para limitar la posibilidad de errores del BTP. En conclusión del tema, un BTP es un protocolo de propiedad de Cisco utilizada para intercambiar información de la VLAN a través de los enlaces troncales, lo que reduce los errores de administración y configuración de las VLAN. El BTP le permite crear a una nueva VLAN una vez dentro del dominio del BTP y crear una nueva VLAN propagada hacia todos los otros switches en el dominio de la VPT. Existen tres modos operativos del BTP: servicio, cliente y transparente. Los clientes del modo BTP prevalecen más en redes grandes donde su definición reduce la administración de la información de la VLAN. En redes pequeñas, los administradores de una red pueden rastrear fácilmente los cambios de la red. Por la razón, los switches a menudo se dejan en modo servidor BTP. La depuración del BTP limita la propagación innecesaria del tráfico de las VLAN a través de la LAN. En el BTP determinará qué puertos de enlace troncal envían qué tráfico de la VLAN. La depuración de la BTP mejora el rendimiento general de la red mediante la restricción
de la saturación innecesaria de tráfico a través de los enlaces troncales. La depuración solo permite el tráfico de VLAN para las VLAN que están asignadas en algunos puertos del switch, de un switch en el otro extremo, de un enlace troncal. Al reducir la cantidad total de tráfico, saturando en la red el ancho de banda, se libera para dar lugar a otro tráfico de red. Tratamos la configuración BTP y las medidas preventivas a tomar para evitar temas problemáticas comunes con el BTP. Bienvenidos a esta videopresentación en la cual les hablaré sobre la configuración del protocolo BTP en router Cisco. Mi nombre es Jorge Madrigal y a continuación les mostraré la configuración de este protocolo. Voy a empezar explicándole lo que significa BTP. BTP significa VLAN Trunking Protocol, protocolo usado para configurar y administrar VLANs en equipos Cisco. Opera en tres modos distintos. En un modo cliente, que es el encargado de recibir la información que se crea en el servidor. Está el modo servidor, que es el que crea las VLANs, y está el modo transparente. Este modo no aplica la configuración del servidor ni envía su propia configuración. Cabe aclarar que el protocolo BTP solo admite VLANs que estén en el rango de la 1 a la 1005. Mayores que la 1005 no se admiten en el protocolo BTP. Bueno, como pueden ver en el diagrama, este es un servidor. Este switch está configurado como servidor BTP. Estos switches deben de trabajar dentro de un dominio. El que maneja, por decirlo así, esta red es el servidor. Entonces, si acá creamos la VLAN 10 y la VLAN 20, entonces en este switch también se va a crear, si está configurado como cliente BTP y están dentro del mismo dominio. Y también debemos de configurar las troncales para que esta comunicación o esta configuración pueda tener éxito. Bueno, en este momento me encuentro bajo el simulador de red Packet Tracer. Lo que hice fue sacar tres dispositivos, tres switches que me permitirán demostrarle cómo funciona y cómo se configura el protocolo BTP. Aquí los tengo organizados. Ese switch que está dentro del rectángulo azul es el switch servidor y está bajo el dominio Jorge. Esa va a ser la configuración que le vamos a dar a este equipo. Los que están en rojo son equipos clientes y están dentro del dominio Jorge. Bueno, ahora vamos a interconectar nuestros dispositivos y vamos a empezar a configurarlos. Primero vamos a configurar nuestro servidor, que es este.
Para esto tendremos que entrar al modo de configuración de VLANs. Estando acá, nos va a aparecer 6 opciones para configurar el protocolo BTP. Las que nos interesan a nosotros son estas: el modo cliente, el dominio, el servidor, y esas son las tres más importantes, pues son con las tres que vamos a trabajar. También está el modo transparente, que es el que les mencioné ahorita. También está la opción para asignarle una contraseña al protocolo BTP. Entonces vamos a empezar configurando nuestro servidor. En este caso, este va a ser server y vamos a configurar el dominio. Va a ser Jorge. Recuerden que los tres equipos deben de estar dentro del mismo dominio. Si no lo están, el que esté fuera del dominio no va a recibir los parámetros del servidor. Bueno, como pueden ver, aquí está la versión del protocolo es la 2. Eh, la, la máxima cantidad de VLANs son 255. Este equipo es del servidor, está dentro del dominio Jorge. Listo, eso es lo que necesitamos. Ahora vamos a configurar nuestros clientes. También tendremos que entrar al modo de configuración de VLANs. En este caso no será servidor, va a ser tipo cliente. Lo configuraremos dentro del mismo dominio. Recuerden que fue Jorge. Y lo mismo haremos con el otro. Bueno, ahora vamos a verificar que no hayan VLANs en nuestros equipos. Como pueden ver, está solamente la 1, que es la por defecto. Ese es el equipo servidor. Ahora vamos a ir a los clientes a verificar que no hayan VLANs. Está la por defecto. Y está la por defecto. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestros enlaces troncales. Para eso entramos al modo de configuración de interfaz y digitamos el comando sysport modo trunc. Aquí haremos lo mismo.
entraremos a las interfaces. Como ven, quedó la interfaz 01 como modo troncal. Lo mismo acá en este switch. Este switch tiene dos enlaces troncales, que es la fase Ethernet 02 y la fase Ethernet 01. Y este, que es el servidor, tiene un enlace troncal en la fase Ethernet 01. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear VLANs desde el servidor, y la función del protocolo es crear esas mismas VLANs en los otros equipos que estén dentro del mismo dominio, en este caso en el dominio Jorge. Bueno, ahora vamos a crear las VLANs 10, 20 y 30. Como podemos ver, las VLANs están activadas y están creadas. Esta es la 10, la 20 y la 30. Este es el equipo servidor. Ahora vamos a ir a los equipos clientes y verificaremos que las VLANs sí estén creadas correctamente. Como pueden ver, el protocolo BTP lo que hizo fue copiar las VLANs que se crearon en el servidor, las copió en los equipos clientes. Lo mismo acá en el otro cliente. Espero que les haya quedado muy claro la función del protocolo BTP en este video tutorial. Bueno, ahora les explicaré cómo voy a crear otra VLAN adicional. Va a ser la VLAN 30. Y les mostraré aquí para que sean organizados con la administración o con la distribución de VLANs. Es necesario, yo les aconsejo ponerles un nombre a cada VLAN. Debemos entrar al modo configuración de VLAN y cambiar el nombre a nuestras VLAN. Vamos a verificar de nuevo a ver si nuestra configuración fue creada correctamente. Como ven, aquí ya aparecen los nombres de las VLANs en los clientes BTP.
Este protocolo nos facilita el trabajo de ir switch por switch configurando viles y nos permite tener un control de ellas desde un solo equipo, desde un solo dispositivo. Bueno, he llegado al final de esta videopresentación. Espero que todo lo que hemos visto durante ella les haya servido de a mucho. Muchas gracias por su atención.